Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada martes es para mí un honor estar aquí con ustedes, tenerlos presentes aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Peter y me siento muy contento, la verdad es que honrado de poder contar con la presencia el día de hoy de Carlos Heredia, que es nuestro invitado especial. Carlos Heredia, pues es profesor, investigador del cine, y sin duda alguna es una voz privilegiada para nosotros el día de hoy para poder escuchar y tener algunas luces sobre lo que ha pasado en esta importante elección en los Estados Unidos, la elección entre Joe Biden y Donald Trump, una elección que ha tenido una participación histórica y pues sin duda alguna pues muchos claroscuros, no sé si más claros que oscuros, pero ya Carlos nos irá comentando. Mi querido Carlos, bienvenido, qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por tu invitación, querido Armando. Saludo a Jimena Céspedes, a Amado Avendaño, al auditorio de Mesa Horizontal. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, como lo comentabas, está con nosotros Jimena Céspedes. Jimena es nuestra especialista estrella en materia de antropología sociodigital, que es la manera en la que nosotros ubicamos los estudios que nos hace Metrix. Ella es la CEO de Metrix. Bienvenida, Jimena, como cada martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Y bueno, también está con nosotros mi carnalito, mi hermano, Amado Avendaño. Amado, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Amigo, ¿cómo estás? Saludos, Jimena, saludos, Carlos. Y bueno, pues como anticipábamos, el tema de la elección Biden-Trump tiene un estudio bastante robusto, Jimena, que hizo Metrix como cada semana. Yo te quisiera pedir para que nos des digamos, el banderazo de salida a la plática, mi querida Jimena. ¿Qué fue lo que vieron ustedes? Obviamente fue una jornada importantísima. Si no mal recuerdo, el 92% del total de la discusión digital se lo llevó precisamente la elección allá en los Estados Unidos, de todos los temas que se vieron en la semana. Entonces, creo que es un récord no me había tocado verlo en ninguno de los mediciones que ustedes han hecho. Pero bueno, ustedes también le venían dando un tracking, un análisis a la evolución, a los picos, a lo que fueron los debates. Cuéntanos, por favor, Jimena, ¿qué significó la jornada electoral en términos de la discusión digital? Obviamente para poder preguntarle a Carlos cómo ven las cosas. Claro que sí. A ver, les doy el contexto general. Nosotros hicimos dos cosas. La primera es darle un seguimiento a la elección per se desde el domingo hasta el día en donde hasta el día en donde ya tiene más de 270 votos y por lo mismo, digamos que se declara ganador Joe Biden. Y eso lo que hicimos fue analizar la conversación de todas aquellas personas que hablaban español relacionado con las elecciones y con los dos candidatos. De tal manera que ese análisis no fue solamente de México hablando sobre Estados Unidos, sino en general prácticamente de toda Latinoamérica hablando sobre las elecciones de Estados Unidos. Y también ¿Perdón? Y también los estadounidenses allá precisamente en territorio de la Unión Americana, seguramente. Bueno, pero que hablaban español. Solo nos enfocamos a todas aquellas personas que hablaban el idioma español sin importar la geolocalización que tuvieran. Esto para determinar desde nuestro punto de vista, pues o sea, desde el punto de vista latino en realidad, bien sea que vivieran en Estados Unidos o vivieran en algún otro país de Latinoamérica o incluso de España, que era lo que estaban pensando sobre las elecciones de Estados Unidos. Para las elecciones específicas ya había suficientes mediciones internas. ¿Qué fue lo que encontramos en ese tracking? Y después, la siguiente medición que hicimos, que fue la de la agenda de la semana, ahí sí lo que nos enfocamos en saber qué pensaban los mexicanos en relación con las elecciones y si había o no llenado la agenda. Y entonces, ahorita les voy a contar la primera, la segunda sí es interesante, fue lo que ustedes comentaban, y es que el 92% de la discusión general de la semana pasada, el 31 de octubre al 6 de noviembre, fue solo las elecciones de Estados Unidos. Los demás temas, aunque hablara el presidente, aunque lo cubrieran las redes sociales, digamos que no fue tan relevante como las elecciones. Entonces ahora me voy al tracking inicial. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Lo primero que encontramos es que la actitud era diferente, la actitud frente a Trump de la actitud frente a Joe Biden. La actitud de Biden se mantuvo en general prácticamente en un 90% de positivos, que eso es muy extraño para un político, independientemente de que sea candidato o no, un 90% de positivos, lo que significaba era o que la gente no está hablando de él o que la gente está hablando de manera positiva. Del lado opuesto,
para Donald Trump osciló entre el 55% de negativos al 60%, digamos cuando muy bien le fue un 48% de negativos. ¿Qué significaba esto? Era que la gente veía de mejor forma a Joe Biden que a Donald Trump, y adicionalmente el volumen de conversación sobre Donald Trump era prácticamente el doble de Joe Biden. ¿Qué significa esto así a grosso modo, como para que a partir de ahí comencemos la discusión? Lo primero es que había mucha más gente polarizada por el tema de Trump y que veía de forma negativa a Trump que es lo que veía de forma positiva a Joe Biden, que al final lo que dijeron y eso digamos que Carlos no lo aclarará, era que digamos que estaban votando más en contra de alguien que a favor de alguien. La otra cosa que encontramos es que prácticamente todas las personas que hablan español, los hashtags o los trending topics en los que se subieron no eran palabras en español, todas eran en inglés. O sea, todas las tendencias fueron en inglés. O sea que ellos se subían más bien a las tendencias que había en Estados Unidos y sobre esas hablaban. Y la tercera es que hicimos un mapa geolocalizado de lo que decía la gente relacionado con ellos en esas localizaciones. Y los lugares en donde más ganó Trump era donde más negativo estaba. Perdón, donde perdió Trump era donde más negativo estaba, pero donde más volumen de conversación había. Significaba que la polarización era más grande y que la gente hablaba más de Trump, pero de manera negativa. Y eso va relacionado, digamos que, al final con cómo quedó la elección. Esto, digamos que es, a grosso modo, lo que fuimos encontrando a lo largo de esos días. Jimena, solamente para pasar con Carlos, mi pregunta sería, de esa conversación donde, como tú comentas, el 90% se quedó en positivos para Biden y hubo, pues digamos, un doble de conversación, pero en sentido negativo o de polarización respecto a Trump. Mi duda sería qué tantos bots, qué tantos trolls, qué tantos elementos de estrategia, como hemos comentado en otras ocasiones, que son de estrategia política electoral, fueron presentes o toda esa fue discusión orgánica. No, en realidad, al comienzo, haz de cuenta que para el domingo la discusión había un 1% de influenciadores y medios, o sea, porque era tan grande el volumen de discusión que ni siquiera los medios eran suficientes para llenarla. Entonces, había un 1% de líderes de opinión, medios e influenciadores. Prácticamente había 50-50, 50% de opinión pública y 50% de bots y trolls. No necesariamente era que fueran bots, pero sí eran los típicos que repetían el mensaje. Entonces, por ejemplo, el martes en la mañana comenzaron a hablar de qué iba a pasar, que si iba a volverse una especie de Venezuela o si Biden iba a cambiar el tema relacionado con Venezuela. Y entonces, lo que más se repetían en los mensajes que había salido, creo que en el New York Times en la mañana, y entonces todo el mundo lo repetía y lo repetía. En la medida en la que fue pasando el día, fueron bajando el número de trolls y de bots y va aumentando el volumen de discusión de la opinión pública. ¿Qué pasó con eso? Como que los trolls se quedaron esperando a ver cuál iba a ser el resultado y bajaron a un 30 y pico % y se volcó a opinión pública y así se mantuvo durante estos días. Seguramente ya ahorita con lo que está pasando con el tema de fraude, va a volver a aumentar, pero ya relacionado ya no con la elección, sino relacionado con las declaraciones de Donald Trump. Ahorita vamos a entrar a eso. Mi querido Carlos, tú conoces, digamos, de las entrañas de Washington, has sido un analista importante y muy constante en revisar la situación en los Estados Unidos. Parecería que esta es la elección del siglo, o la elección, digamos, una elección sui generis. La cantidad de participantes ocurre en un contexto complejo por el COVID y con una participación abrumadora de votos, tanto para Biden, quien hasta este momento, digamos, es quien ya está por parte de los medios, por parte, digamos, de los indicadores, la sumatoria de los votos en este momento, quien es el ganador. Y por otro lado, pues un presidente polémico, sin duda alguna polarizador, como lo está comentando Jimena, no de ahorita en la elección, lo fue en la elección del 2016, lo ha sido como presidente, la toma de decisiones, el perfil, las características de su liderazgo. ¿Cuál sería, digamos, la visión general que nos podrías dar en este momento sobre la situación de cómo fue la elección, si quieres, en todo el proceso, y tal vez un poco en dónde estamos en este momento? A ver, Armando, yo quisiera retomar esta frase que acabas de usar de que si fue la elección del siglo. Parecería un poco pretencioso decir, bueno, estuvimos ante algo cataclísmico, pero curiosamente aciertas cuando le llamas la elección del siglo, porque es la mayor participación
en una elección presidencial que ha registrado Estados Unidos en más de 100 años. Es decir, ahora estamos con números de alrededor de 150 millones de votantes. En grandes números, Joe Biden tiene 75 millones, Donald Trump tiene 71 millones, un poco menos de 71 millones, más otros votos que fueron a otros candidatos. Nos acercan a 147, 148 millones de electores, lo cual es un récord y eso dice mucho. Segundo comentario, evidentemente esa masiva participación es que la gente sentía que había mucho en juego. ¿Qué es lo que está en juego además del triunfo electoral? Es la definición del rumbo del país, incluso de cómo se hace la política. Y también aquí estamos rompiendo antecedentes. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, se estableció un muy largo consenso bipartidista entre demócratas y republicanos, donde había reglas acordadas de decir, bueno, la democracia liberal es el sistema político que vamos a adoptar, la economía de mercado, el mercado financiero dominado por Estados Unidos, las reglas del juego en las instituciones financieras internacionales que nacieron en Bretton Woods, Estados Unidos como líder del mundo libre, como un sistema de alianzas transatlánticas, cada vez más con el Pacífico. Eso se colapsó con los 4 años de Trump. Y había la creencia de decir, bueno, los estadounidenses extrañan ese consenso bipartidista de más de 7 décadas. Y vamos a ver qué pasa con la ruptura que provocó Donald Trump en el papel de Estados Unidos en el plano global. Pero quizá lo más importante todavía es el hecho de que ya entramos de lleno hace varios años en que se nos plantea la pregunta, ¿quién es el político más eficaz? El político más eficaz es el que logra mover las emociones y los sentimientos. Las ideas son importantísimas, siempre van a seguir siéndolo. Pero aquel político que logra mover, Donald Trump, el miedo. Trump es un maestro en agitar el miedo y en decir, yo te voy a proteger de la ola morena mexicana o del peligro amarillo asiático. ¿Sí? Joe Biden entendió eso y también movió los resortes de la dignidad. Hay que tratar dignamente a las personas, a las mujeres, a los migrantes. Entonces Joe Biden también entiende que más allá de ese conjunto de ideas debe de transmitir un mensaje que mueva los sentimientos. Hace años yo leí un libro cuyo título es El cerebro emocional. Entonces cada vez más se hace política desde esa perspectiva. ¿Cómo te convenzo de un par de ideas muy simples y cómo te muevo los sentimientos, las pasiones, cómo te enciendo, cómo hago que te prendas? Y los dos lograron que la gente se encendiera y dijera, aquí es mucho lo que está en juego, tengo que ir a votar. Y por eso tenemos una participación de casi 150 millones de electores en un país casi partido a la mitad, con quizá el matiz, y aquí paro mi primera intervención, con el matiz de que Biden ya a posteriori nos damos cuenta que tuvo una estrategia muy acertada en el sentido de decir, a contrapelo de lo que decía Trump, vayan y manden su boleta por correo con mucha anticipación, que llegue a tiempo, que se cuente. Y Trump
En contrapartida, en medio de la pandemia, dice, no. El voto que cuenta es el que va a la urna personalmente el 3 de noviembre. Nosotros, los observadores, los estudiosos, nos toma por sorpresa esa circunstancia y en la noche del 3 de noviembre yo estaba francamente desolado, muy triste, porque dije, ya ganó Trump, lleva muchísima ventaja en estados decisivos. Le hablé a mis amigos en Estados Unidos y me dijeron, no te engañes, no te confundas. 75% de las boletas que se enviaron por correo van a ser a favor de Joe Biden. Y antes del 3 de noviembre, dijimos ahora que la participación es cercana a 150 millones. 103 millones ya habían votado para el 3 de noviembre. 2/3 de las personas. Por eso, cuando los medios registran la participación inicial de los electores, hablan sobre todo de aquellos que comparecieron físicamente, personalmente a las urnas, y nos quedamos con el impulso trumpiano porque él había dicho, voten personalmente, no por correo. Por correo además va a haber fraude. Desalentó la participación por correo. Biden entendió que en el electorado demócrata había confianza en el voto por correo, lo estimuló y él sabía, y sus estrategas electorales sabían lo que nosotros, al menos yo, hablo por mí mismo, desconocíamos y que nos provocó gran tristeza la noche del martes 3 de noviembre. Es decir, ¿ya ganó Trump? ¿Ya? ¿Otra vez? Me equivoqué igual que hace 4 años. En esa condición, mi querido Carlos, es en la que podríamos pensar que esta argumentación, esta narrativa del presidente Trump está basada, digamos, como toda una, digamos, un recuento, el mismo recuento que tú has hecho, es un recuento que hoy le permite a Donald Trump pues estar en la búsqueda de la judicialización del proceso. Solamente lo que quiero es anotar que en esta lógica de estar en una noche en la cual él de manera importante tenía avances significativos en Pensilvania, en distintos estados que estaban determinados como claves, Florida, por ejemplo, que estaba claramente ubicado como uno de los estados enigmáticos para definir por el número de votos en el Consejo Electoral como importantes, es precisamente él donde empieza a construir esta narrativa del fraude electoral. Y lo quiero dejar tal vez para una siguiente intervención, pero ¿cuál es tu opinión, digamos, frente a ese suceso? Creo que es bien significativo que si tú como analista, como alguien que estaba pendiente, auditando la elección, dándole seguimiento, pues esa misma condición, seguramente muchos de sus seguidores, que como bien lo señalas tú, estamos hablando de más de 70 millones de votantes, incluso incrementó su cantidad de votos respecto a los que tuvo en el 2016, pues a final de cuentas es precisamente donde esas emociones encuentran por lo menos un área para ser escépticos respecto al resultado. ¿Es correcto? Es correcto. Trump mueve las emociones. Trump dice, nos quieren robar la elección porque yo me fui contra el establishment político de 7 décadas, porque no les gustó que yo les moviera el piso, porque cambiaron las reglas del juego en Washington. Cosa que cuando analizamos con mayor detalle tampoco es cierto. Trump favoreció a los grandes empresarios bajándoles los impuestos. Y aunque la gente, fíjate que hay un dato muy importante, mayoritariamente dijo que estaba mejor en 2020 que 4 años antes, que es una pregunta clave. ¿Está usted mejor hoy que hace 4 años? 56% de la gente contestó que sí. Sin embargo, también hubo otra pregunta clave que fue la aprobación de Donald Trump como presidente. La aprobación de Donald Trump como presidente osciló en los altos 30, los bajos e intermedios 40. Yo no recuerdo, quizá Jimena tenga el dato, que la aprobación de Donald Trump se hubiese sostenido varios meses, 3, 4, 5, 6 meses, en los altos 40
o que haya sobrepasado los 50. Entonces había estas dos corrientes, estas dos fuerzas contrapunteadas. Gente que decía sentirse mejor, incluso en medio de la pandemia, que sentía estar mejor, en mejores condiciones, pero que a la vez no aprobaba la gestión de Trump. Por eso hay lecturas, yo creo que acertadas, que se están haciendo ahora en el sentido de sale Donald Trump de la Casa Blanca, entra el trumpismo de lleno, no para decirle adiós a Trump, que va a seguir activo, pero sí porque lo que representó Trump políticamente tiene una raigambre mucho mayor de la que habíamos pensado. Y entonces esa base electoral está viva, está movilizada, está muy activa. Ahora, la judicialización del proceso ya se inició. Debo decir para el auditorio de Mesa Horizontal que el señor Trump prácticamente tiene formado su comité, pero para contender en 2024. El señor Trump sabe que ya perdió, lo sabe, su equipo lo sabe. Entonces, ¿qué están haciendo? Van a beneficiar de la atención mediática y de la polarización hasta que dé la liga, hasta el 20 de enero. Y van a seguir diciendo que Biden se robó la elección y que las boletas electorales en el correo hubo fraude. Por cierto, es una cosa muy curiosa que quien está en el gobierno y tiene el poder político, el sartén por el mango, diga que le hacen fraude. Oye, pero a ver, una pregunta. ¿Quién dirige el servicio postal de Estados Unidos? Lo dirige un señor que tú nombraste. ¿Cómo estás diciendo que ese señor te está haciendo fraude a ti si tú eres su jefe? Eso no importa. O sea, hay una especie de convocatoria urbi et orbi para decir, nos quieren hacer fraude porque nos metimos a cambiar la política en Washington. Tampoco es cierto. Pero, entonces, de nuevo, el habilísimo manejo de Trump de las emociones, que pasa por muchas teorías de conspiración, tiene un eco increíble en personas incluso con educación superior que encuentran en él a alguien que consideran muy echado para adelante, que proyecta liderazgo, proyecta energía, y eso les gusta y los emociona y los llena de adrenalina. Y si se trata de los supremacistas blancos, pues todavía más, porque Trump también ha sido muy exitoso en prometer que reeditaría la grandeza estadounidense, lo cual es una convocatoria que entusiasma a gente que no se pone a analizarla mucho y que responde más a resortes de liderazgo, de energía, que la convocatoria de Biden a la compasión, a la justicia, a la solidaridad. Eso, digamos que puede tener eco en un segmento importante de la población, pero no llega a energizar como la convocatoria que le hace Trump a los grupos blancos, que efectivamente están viendo, y aquí regresamos para complementar tu primera pregunta, Armando, ¿qué es lo que está en juego? Donald Trump es el candidato de la restauración. Él quiere, dice, volver a hacer a Estados Unidos una gran nación, un país grande de blancos. Joe Biden es el candidato de la transformación, es decir, el que ve su país y se da cuenta que el número de afroamericanos, de hispanos, latinos, asiáticos, amerindios, habitantes de las islas del Pacífico, etcétera, eventualmente, y ya tiene el año puesto, 2043, va a ser mayor que el de blancos no hispanos. Uno ve hacia el pasado y dice, cuando yo crecí, pues éramos casi puros blancos. Y ahora
hay una cantidad de gente pues, que la verdad no son verdaderos estadounidenses, son advenedizos, son colados, se colaron a Estados Unidos, incluidos los mexicanos, algunos de los cuales sus ancestros estaban allí antes de que llegaran a Plymouth Rock, los peregrinos de las Islas Británicas. Claro. Ahí yo me quedaría para pasar con Amado, y hay varias cosas que nos ha comentado Carlos Amado, que creo que en materia de los medios tienen una relevancia muy particular. Creo que, dado que es parte de la discusión y parte de la narrativa, tanto de unos como de otros, este tema de la incidencia de los medios de comunicación, que me parece que es pertinente escuchar tu opinión por una razón. Hubo una crítica a las plataformas digitales, a Twitter, a Google, a Facebook, respecto a quitar algunos mensajes del candidato Trump, o por lo menos de la campaña alrededor de Trump, y que un poco ahora que está este proceso de judicialización, por lo menos en lo que ha dicho la Casa Blanca, todavía con este Trump rijoso respecto al resultado electoral, señalando que los medios no debieron haber, digamos, limitado sus comentarios o los señalamientos que él estaba haciendo. Recordemos que pues las principales cadenas en los Estados Unidos bloquearon, que creo que es algo que nunca se había visto, el mensaje de un presidente estadounidense. Lo bloquean por decir que está faltando a la verdad cuando está precisamente hablando del supuesto fraude electoral o lo que él está argumentando. ¿Cómo lo ves tú, Amado, eso? Y le voy apuntando a Jimena porque, a final de cuentas, ¿qué tanto esto fue parte de la conversación y qué tanto está presente en la conversación? ¿Cómo lo viste tú, Amado? Bueno, antes que nada, déjame decirte que coincido con la visión de Carlos, porque lo que van a vivir los gringos, esa película nosotros ya la vimos. Más o menos va por ahí. Y en ese sentido creo que hay una Estás pensando en el voto por voto, casilla por casilla. Exacto, el que pongan el plantón en la avenida Pensilvania. Lo que sí veo es que en este tenor de que esta película ya la vimos como medios de comunicación, y no solo me refiero al 2006 en México, sino también al 2016 en Estados Unidos, este afán que hay muchos, de muchos colegas de tratar de jugarle al adivino, hizo quedar muy mal a muchos, a bastantes, porque primero sentenciaron una cosa, Biden tiene la elección ganada. Cuando empezaron a ver todos estos resultados sin la opinión precisa de internacionalistas, déjame decirte que en la plataforma Diario de Confianza tenemos a 2 internacionalistas que no son propiamente comunicólogas, que incluso ellas fueron las que se encargaron de conducir el programa especial que hicimos, María José Cadena y Ana Karin Iniestra. Antes, en la junta editorial, nos hicieron esta observación, es decir, ojo, los votos que se emitieron son demasiados y la gran mayoría seguramente están del lado de Biden. Quizá como, digo, yo les doblo la edad casi a ellas, son muy jóvenes, y cuando empecé a ver a los colegas que salieron con la idea de ya ganó Trump, yo me sentí muy confundido, pero como soy desvelado, me quedé hasta las 2 de la mañana, y cuando Trump salió a decir, yo gané la elección, pero me hicieron fraude, en ese momento dije, este güey perdió la elección. O sea, ahí es donde dije, no, sí, perdió la elección. O sea, esto se va a revertir, porque también había una actitud muy prudente de parte de Joe Biden, y a mí me parece que los medios empezaron a salir con eso. La discusión, hay 2 cosas que son importantes y que digamos que no podemos obviar. La primera es que es una elección atípica, no solo por el número, porque sea por la cantidad de personas que haya, porque fue mucho más vista a nivel mundial, sino porque es la primera elección realmente que podemos decir prácticamente digital, porque el COVID por el hecho de estar encerrados durante tanto tiempo, implicó que las elecciones o que por lo menos la campaña fuera mucho más digital que una campaña normal en donde los candidatos, digamos que veían masivamente a la gente. Esto que implicó que la conversación, por lo menos en Estados Unidos,
tuvo que ser, o sea, o los candidatos tuvieron que volcarse más a que la gente los leyera o los oyera de forma digital a través de las plataformas principales. Redes sociales fueron importantísimas, pero digamos que las redes privadas, el de amigo a amigo, el del WhatsApp, eso digamos que influyó muchísimo. No tenemos la forma de medirlo todavía, pero en un futuro digamos que será parte de lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué es importante esto? Por dos razones. La primera, para entender por qué efectivamente lo que logró Joe Biden es que la gente votara antes. Él pasó al tema de victoria, porque efectivamente la gente comenzó a hablar de la victoria de Donald Trump. Él en la noche seguramente ya había mandado el tweet que mandó en la mañana, o sea, lo había dejado programado y se fue a dormir, en donde lo que nos hacía ver era que pasara lo que pasara en un tema de fraude. Y entonces, a partir de ahí, a partir del miércoles, la discusión se basó en los estados en donde faltaba contar y en la palabra fraude. Y es así ha permeado directamente entre los medios digitales, tanto en Estados Unidos, los latinos, como en México. México, si ahorita viéramos la relación, fue negativo hacia Donald Trump, ya les doy el dato exacto, pero digamos que fue más negativo hacia Donald Trump que hacia Biden, exactamente en la misma proporción que teníamos. Pero hay algo que sí es importante, y es que la gente que es partidaria de Donald Trump de nuestro lado, porque el 57% era negativa, el 43% era positiva, pero lo que están diciendo es que efectivamente sí lo apoyan por tratar de defender las elecciones, o sea, que están de acuerdo en que haga un movimiento legal y que sí puede haber un fraude porque existe eso en otros lugares. Entonces, digamos que la gente sí lo apoya en ese sentido y es un 40%, y en México por lo menos es un 43%, que es bastante para hablar de un tema de elecciones de otro país. ¿Y sabríamos cuánta de la gente en Estados Unidos, votantes hispanos, opinan o no opinan en favor de esa posición? No, ese dato sí no lo tengo porque no lo hemos geolocalizado. Lo que sí te puedo decir es que digamos que ahí sí la discusión sí ha sido más bien, ahorita digamos que bajó un poco, bajó alrededor de 90%, mientras que teníamos casi un 92% de positivo, pero sigue siendo positiva la conversación hacia Biden, pero exactamente sobre el tema geolocalizado, si no lo tenemos, te lo tendríamos que sacar, pero pues podría ser un buen dato para hacer ver. Lo que sí ha sido importante, y esto digamos que para cerrar y ya para el siguiente tema, es que quienes sí perdieron la batalla aquí fueron las encuestadoras, porque, y eso ya lo vimos a nivel mundial, ya lo hemos visto en todas las elecciones, las encuestadoras siguen sin atinarle a los números. Lo que pasa es que no leen los reportes de Metrics con cierta regularidad, mi querida Jimena. Yo te pediría, Carlos, tu opinión una vez que escuchamos a Jimena. Ahorita vamos a retomar con Amado, que se cortó. Pero a final del día, digamos, esta batalla, estos procesos de judicialización electoral, los estados de ánimo y en una sociedad que quedó pues bastante tensa, polarizada, pues juegan mucho, pueden llegar a incidir en el sentir de los juzgadores. En fin, aquí en México tenemos cierta evidencia empírica o cierta herencia respecto a cómo se ponen a prueba los procesos judiciales cuando hay mucha temperatura y cuando hay sobre todo muchos posicionamientos de unos a favor o de unos en contra. ¿Qué es lo que tú esperarías precisamente en el tránsito que viene? Y también coméntanos, por favor, un poco qué es lo que sigue, porque sigue un proceso seguramente de debate electoral. Ya Biden ya está muy claro argumentando a favor de la nueva campaña, planteando nuevas políticas públicas, pero por otro lado, Trump está metido en el tema del proceso judicial. ¿Cómo crees que vaya a evolucionar esto? ¿Crees que el tema de la temperatura política y de la discusión nacional vaya a influir en el proceso? ¿Qué es lo que tú logras prever que pueda ocurrir? ¿O simplemente será pues que a Trump lo dejarán solo, los republicanos, como ya ocurrió con George Bush, empezarán a manifestarse en favor de Biden, a otra cosa mariposa? ¿Qué es lo que podríamos esperar en las próximas semanas? A ver, sí hay varios republicanos que ya felicitaron al señor Biden. Dos senadores republicanos, Mitt Romney y Lisa Murkowski, ya felicitaron formal, oficialmente al señor Biden. El expresidente Bush 43 también ya lo felicitó. Ha habido otros personajes republicanos que incluso lo apoyaron desde la campaña, porque además saben lo que el propio Trump sabe, que ya perdió.
Otra cosa es aprovechar los 70 y tantos días que quedan de aquí a la toma de posesión para tener televisión gratis y medios gratis, en el sentido de decir, vamos a armar un gran escándalo en torno al fraude, sin pruebas, por cierto. Cuando las redes le apagaron el micrófono o cortaron la transmisión en pantalla al señor Trump, básicamente lo que dijeron es, el señor no está presentando ninguna evidencia, ninguna prueba de sus afirmaciones. Y bueno, tomaron la decisión de desconectarlo. Y eso va a continuar. Van a seguir esta campaña porque es una manera de mantener a su electorado energizado. ¿Cuál es la ruta de aquí al 20 de enero de 2021? A ver, todavía faltan resultados finales de Carolina del Norte, de Georgia, de Arizona y de Alaska. Eso no va a cambiar la correlación de fuerzas. Lo que está en el aire es la pregunta de si Biden va a llegar a los 306 votos electorales, 36 más de los que necesitaba para ganar, que ya tiene asegurados, o no. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué proceso continúa hacia adelante? Bueno, pues que los estados van a hacer el cómputo formal, oficial, definitivo, que termina el 8 de diciembre, y el 14 de diciembre se reúne el colegio electoral. Hay que decir que en Estados Unidos no hay una elección nacional, hay 50 elecciones estatales. Cada estado compila los resultados que tiene y entonces se reúnen en la capital estadounidense el 14 de diciembre y se erigen en colegio electoral. Los delegados son nombrados por los partidos políticos. California nombra 55 delegados, todos demócratas, porque 48 estados dicen el que saca más delegados, el que saca más votos se lleva todos los delegados, excepto los estados de Maine y Nebraska. El 14 de diciembre, entonces, los delegados llegan a Washington, nombrados por sus respectivos partidos, y ahí es donde se abre otra pregunta. Van el 100% de esos delegados, los 538, van a votar de acuerdo a los resultados del 3 de noviembre y días sucesivos, o habrá alguno que se salte las trancas. Ejemplo, yo vengo de un estado donde ganó Biden, pero ahí la legislatura estatal es republicana, y como el mandato me lo da la legislatura estatal, alguien se saltó las trancas y le dijo, pues mira, en este estado ganó Biden, pero te damos el mandato que votes como si fuera republicano y a favor del señor Trump. A ver, ¿podría ocurrir eso? Sí podría, porque el mecanismo de atribución de los delegados no está en ningún lugar en la Constitución de Estados Unidos. Y no está en la Constitución porque es estatal, pertenece a cada estado. No hay una autoridad electoral a nivel nacional. Eso le cuesta mucho a nuestros compatriotas entender. No hay un Instituto Nacional Electoral. El que esté sentado esperando, pero es que la autoridad electoral no ha resuelto, es que no hay una autoridad electoral nacional. Tampoco hay un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. El 14 de diciembre se reúnen y dicen, vengo aquí a nombre de los electores del estado de Colorado a decir que en Colorado el señor Biden ganó y por lo tanto todos los votos electorales del estado se depositan a favor del señor Biden. Y si todos lo hacen conforme a los resultados en el terreno, lo que ocurrió verdaderamente, ahí terminaría la historia. La gran pregunta es si habrá excepciones
Y entonces alguna legislatura estatal se va a aventar el boleto de decir, pues aquí ganó Biden, pero le voy a dar una instrucción a mi delegado que vote a favor de Trump. ¿Qué papel jugaría el Poder Judicial, Carlos? Porque, digamos, entendiendo, vamos a pensar, y me ha tocado leer algunas notas que dicen que hay boletas falsas, en fin, no quiero hacer un argumento en favor de eso, sino simplemente entiendo qué es lo que está preparando el equipo de Trump y que podría ser algo que termine judicializándose primero en las cortes locales hasta poder llegar a la Corte Nacional. ¿Cómo juega, digamos, el Poder Judicial en este contexto? Tenemos un antecedente no muy remoto, del año 2000, de Bush 43 contra Al Gore. En esa elección que fue súper disputada, Florida fue el estado de la disputa, ahora fue Pensilvania, en aquel momento fue Florida. La elección en Florida era tan cerrada que se ordenó un recuento porque la diferencia que había entre un candidato y otro eran 537 votos a favor del señor Bush. No 537,000, 537. En un estado donde hay... sí, varios millones de habitantes, ¿no? Hay, Florida tiene 29 votos electorales. Y el padrón de Florida, pues, debe de ser más allá de los 15 millones de electores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que inicia el recuento y la polarización es tal, quizá mayor que la que estamos viendo ahora, que interviene la Corte y la Corte le ordena al estado de Florida suspender el recuento. Y Al Gore ya no apela, ya no dice yo me voy a mi casa. Por el bien del país, que termine esto, concedo, el señor Bush ganó, ya. A lo mejor tenía argumentos porque en ese momento, y aquí hay un dato fundamental, en ese momento los grandes despachos de abogados sí le entraron al pleito. Ahorita no le están entrando, lo cual es síntoma al menos de dos cosas. Uno, que no hay caso. El señor Trump está tratando de construir un caso, pero no ha logrado construirlo, porque le dicen, señor, enséñanos las pruebas. Y no hay pruebas, y entonces no hay caso. Y segundo, que la campaña de Trump no tiene dinero. Entonces, o pagan deudas de la campaña, o pagan un largo litigio a despachos que cobran una fortuna. Esos despachos les van a cobrar millones de dólares. Tampoco los va a poner el señor Trump de su bolsillo porque sabe que perdió. Y sabe que los despachos serios le van a decir, señor, usted no tiene un caso. Y de nuevo, que si son boletas clandestinas, metidas ilegalmente a la... Todo ese revoloteo es propaganda, es tiempo aire gratis, es abonar a la polarización para que se mantenga este clima de polarización en el que Trump va a saber capitalizar y hasta el último minuto, él no va a conceder, ni el 20 de enero va a conceder. Pero lo que sí va a lograr es mantener la atención de su electorado y decir, yo no me rajo, yo hasta el último minuto estuve peleando, podríamos poner entre paréntesis, sin fundamento alguno, eso no lo va a decir. Pero el mensaje que le envió a mi electorado lo mantiene activo, dinamizado, energizado, típico Trump. Es un tipo, yo no diría que es un tipo muy inteligente, es un tipo muy astuto. Hay una diferencia entre la astucia y la inteligencia. Ahí me quedaría para preguntarte, Amado, nos estabas comentando sobre este tema
de los medios. No nos diste tu opinión sobre si es válido o no que hayan callado a Trump en su momento, pero ¿qué rol crees que van a tener? Y tal vez un poco la pregunta es si va a seguir enfilándose. No es de este momento solamente que el presidente Trump ha ido en contra de los medios. Esto es ya parte, digamos, de la forma en la que él a lo largo de 4 años se mantuvo en un diálogo continuo criticando los medios tradicionales. No es el único, hay otros casos de esa naturaleza. Aquí en México es algo de lo que se le critica al propio presidente López Obrador. ¿Tú qué rol crees que vayan a tener los medios en este contexto que nos comenta Carlos? Bueno, desde luego que en Estados Unidos la prensa es de otro nivel. La prensa se lee más, la prensa escrita se lee más que en México. Se trabaja mucho mejor en esos términos. A mí me parece que en términos de poder, pues el poder desgasta y el no poder, pues desgasta más. Entonces, los medios van a cobrar de alguna manera las facturas pendientes que tienen con Trump en la forma en la que Trump los trató. Y esta muestra que dieron algunos de ellos al momento de, yo no diría censurar, sino de cortar la transmisión en función de un código de ética que ellos deben tener seguramente, el decir, como decía mi maestro René Avilés, la pluralidad no puede llegar a la pendejez, o sea, no puedes abrir tus espacios a que alguien... Qué buen maestro, o sea, muy claro y puntual. Así nos daba clase René Avilés Favila. Entonces, pues sí puede ser plural, pero no puedes atentar contra ti mismo. Y yo creo que en ese momento muchos de ellos cerraron filas en función de decir, está por delante la democracia, el sistema democrático del país, que hacernos pasar por falsos defensores de la libertad de expresión, tolerando que alguien que evidentemente está tratando de usarnos para sus causas como un propagandista político, no como el presidente de los Estados Unidos, no merece este espacio para nosotros. Es lo mismo que haría cualquiera si, por ejemplo, ve una escena que esté denigrando la integridad de una persona y deciden cortar la señal. Eso mismo me parece que estaba pasando para la democracia de los Estados Unidos. En México, pues tenemos el 6º y el 7º constitucional que salvaguarda algunas de esas cosas. Pero me parece que el papel de los medios va a ser fundamental para restaurar esta forma de vida que tanto les gusta a los estadounidenses, en donde las reglas se respetan, en donde hay un establishment que justamente Trump llegó a romper por caprichoso, por esta misma premisa de que se parece mucho en cierto sentido a lo que pasa en México, ¿no? Los 80 años del priismo y que venimos a acabar con ello porque, y al mismo tiempo contradecirse con el Make America Great Again o con vamos a volver al pasado. Yo creo que los medios de comunicación en Estados Unidos al menos van a tener un papel relevante para evaluar, porque sí es cierto, o sea, Trump puede ser que esté iniciando en este momento su campaña como el presidente López Obrador la inició desde el plantón de reforma en 2006. Y en 4 años de campaña, Trump se va a súper divertir. Es el mejor escenario que puede tener. Va a ser el tipo más... Si de presidente fue así de irreverente, imagínense lo de candidato al estilo López Obrador recorriendo el país y mentándole la madre a todo el mundo y diciendo que Joe Biden es un presidente espurio y en una de esas le pone hasta el borolas. Mi querida Jimena, te preguntaría, nos dice Carlos, a ver, hay, digamos, 2 candidatos que estuvieron ahí presentes, el candidato de la restauración, un poco el Make America Great Again, con una serie de conceptos, símbolos, planteamientos que le fueron muy útiles en el 2016, parece ser que no fueron lo suficientemente potentes ahora en esta elección, y el candidato de la transformación o de la evolución, si se quiere, un poco el candidato de cómo ha ido cambiando nuestro país, me refiero a Estados Unidos, nuestro país ya no es de un solo color, tiene distintas visiones, distintas lógicas, distintas dinámicas, las afroamericanas, las latinas, en fin.
¿Qué tanto se reflejó eso también en la discusión digital? ¿Qué tanto lo pudiste percibir, digamos, en el diálogo a lo largo de toda la campaña? Y obviamente todavía instalado quién está defendiendo qué cosa. Mira, digamos que hay como tres cosas que vemos. La primera de ellas, y que viene relacionada con una frase que dijo Biden, en donde era science over fiction. ¿Qué es lo que pasa con los medios digitales? Y que además eso, digamos que se reflejó más en la pandemia, porque antes solamente hablábamos de fake news. En la pandemia, digamos que ya comenzó a verse el tema más bien de infodemia. Y esto viene relacionado no tanto a que fueran falsas o verdaderas las noticias, sino que comenzó a verse un gradiente de información con especulación, de alta especulación o baja especulación. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? Él aumenta el nivel de especulación y la gente comienza a creer las teorías de conspiración. O sea, digamos que eso forma parte del mecanismo normal. Es mucho más fácil creer una conspiración que creer que todo sea ciencia, porque además es muy difícil bajarlo a que las personas lo entiendan. Lo que decía Carlos, o sea, es un mensaje muy claro, entre más claro sea el mensaje es mucho más fácil de adquirir. ¿Qué es lo que pasó durante todo este tiempo? Durante el tiempo de pandemia, o sea, una de las preguntas que entiendo que le hacían a la gente era si le importaba el hecho de que el presidente no usara cubrebocas, y en realidad no era que le aportara mucho a la gente. Y entonces eso, digamos que está raya más en una especulación que en un tema científico. Entonces, durante todo este periodo, sobre todo en elecciones, lo que vimos es, uno, que la gente está polarizada. Dos, que efectivamente, entre más especulación haya, es mucho más fácil de permear el mensaje. Aunque aquí, a diferencia de la elección de hace 4 años, las redes sociales sí tuvieron un papel importante en comenzar a bajar parte de esas noticias de especulación, incluyendo a bajarle los tweets al presidente Trump. Entonces, eso hizo que por lo menos la gente pensara un poquito más antes de compartir el tema. Y de ahí a la pregunta específica de si se ve esa o sea, de si tienes a unos hablando de otros, solamente lo vimos en 2 temas durante esta semana, y fue que comenzaron las personas que hablaban español en realidad a hablar mal de los cubanos y de los venezolanos. Les echaban la culpa de haber votado a favor de Donald Trump, siendo que, digamos que iba en contra precisamente del tema de la política migratoria de Donald Trump. Digamos que esos fueron los 2 primeros que encontramos, y que cuando ya salieron los resultados de quién había votado por qué, porque también hablaban de las mujeres, pero ese digamos que después se bajó, de quién había votado por quién, como que la discusión ya dejó de ser importante entre los medios digitales. Muy bien, Carlos, estamos a punto de terminar. ¿Cómo le impacta esto a México? Digamos, el resultado, hoy Biden ya inclusive amanecieron el día de ayer lunes bien los mercados, parece ser que hay una buena recepción, tal vez se conjugó con el tema de la vacuna, pero a final de cuentas, por lo menos los mercados parece que han recibido bien la noticia de un Biden triunfador. ¿Qué significa esto para nuestro país a final del día? Siempre me parece que en esta elección de manera particular, pues sí hubo mucha gente que por empatía o por falta de empatía a Trump, no solamente por Trump mismo, sino por la relación personal que él tiene con el presidente López Obrador, pues le dieron un seguimiento bastante empático o no empático a la campaña de Biden. Entonces, ¿cómo sientes que esto nos va a impactar a nosotros? A ver, primero, ¿cuál es el prólogo? El prólogo es la visita del 8 de julio de este año, de 2020, la visita a Washington. Una visita muy controvertida, en donde incluso adentro del propio gabinete del presidente López Obrador y entre los legisladores había una fuerte oposición a que se realizara, porque se sabía que más allá de lo que dijera o dejara de decir el presidente de México, Trump iba a usar, como lo hizo, las imágenes de la visita en su campaña electoral. Lo hizo un par de horas después del discurso en el Jardín de Rosas con el presidente López Obrador. Ese fue el prólogo. Por lo tanto, ahora la gente estaba pendiente del resultado, de decir, a ver cómo votan al final de cuentas los mexicanoamericanos, cómo vota cada sector. No porque la presencia del presidente López Obrador fuera a ser determinante en el voto mexicano-americano, latino, pero sí
porque se sabía que Trump lo capitalizaría a su favor con otros sectores. ¿Con quién? Con quienes lo acusan de racista, xenófobo y supremacista. Y decir, oye, ¿cómo que yo estoy en contra de los mexicanos? ¿Qué no vieron al presidente de México parado al lado de mí diciéndome, usted siempre nos ha tratado con respeto? Eso provocó un choque brutal en los mexicanos, allá y acá, porque la gente dijo, ¿pero de qué está hablando este señor? ¿De qué país está hablando? ¿Qué es lo que está describiendo? Todo mundo sabe que eso no es cierto. O pretende que a través de la lisonja al narciso, lo va a complacer y entonces el trato a los mexicanos va a ser más favorable, cosa que tampoco ocurrió en la recta final. Y hoy tenemos una crisis profunda de desconfianza manifestada en la detención del general Salvador Cienfuegos, para dar solo un ejemplo. Entonces, termino. Para mí la pregunta es, ¿con quién le va mejor a México? Que si con demócratas, que si republicanos, que si es mejor con Biden, que es mejor con Trump. Yo no entro a esos dilemas. A México le va mejor si nosotros los mexicanos logramos tener un acuerdo dentro de México, atacar nuestros problemas y abordarlos de manera responsable. Ahora, que el señor Biden va a encabezar un gobierno, digamos, mucho más con base en las instituciones y no en los caprichos o humores de una persona, como es el caso del señor Trump, contribuye a que la relación tendrá que volver a cierto cauce institucional. Pero para que nos vaya bien con Estados Unidos, nosotros tenemos que definir muy claramente qué queremos con Estados Unidos. Y entonces ahí ya hay en el camino señales muy preocupantes, porque mientras aquí le seguimos apostando a las energías fósiles sucias, Biden le va a apostar a las energías limpias renovables. Mientras aquí le seguimos apostando en el caso de cambio climático a pues, no preocuparnos tanto de cumplir los compromisos en el Acuerdo de París, Biden va a volver a meter a Estados Unidos al Acuerdo de París y se va a comprometer a la reducción de emisiones. Así es. Entonces, vamos a tener que revisar toda una serie de políticas hacia adentro de México y destaco una en especial, es el hecho de que, mira, ya sé que estamos con muy poquito tiempo. Yo le pedí a un alumno mío, mira, hazme un cuadrito que compare qué prometimos en materia laboral en 1992-93 y qué prometimos en materia laboral en 2019-2020. Prometimos lo mismo. Claro. Prometimos que habría libertad sindical, que prometimos que habría libre afiliación, prometimos que habría voto secreto en los sindicatos. 26 años después, ahora sí quedó por escrito, firmado y dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y la violación a los derechos laborales es objeto de sanciones comerciales. Mi último mensaje, eso ya empezó a dar dolores de cabeza aquí adentro. Así es. Y va a ser uno de los temas que va a generar el mayor número de contenciosos. La negativa del presidente a reconocer el triunfo del señor Biden es un error y en política los errores se pagan. Nos quedamos con eso y tal vez para cerrar, Amado, nos comió el tiempo, pero rápido, el presidente le va a dar la bienvenida, va a saludar el triunfo de Biden o se va a esperar hasta el último, ya que termine todo el proceso. Presidente López Obrador. Va a esperar hasta que políticamente le sea viable. En cuanto ya no le sea viable, no importa la fecha, puede ser antes, después del 14 de diciembre. Bueno, pues nos quedamos ya con esa conclusión. Yo me siento muy contento, mi querido Carlos, de haber podido tener tu presencia el día de hoy. Sin duda alguna nos da muchas luces, no solamente de cómo fue, sino cómo será. Y nos quedamos con lo último que dices. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de definir por cuenta propia cuál es la relación que tenemos que tener con Estados Unidos, sea el mandatario que sea, que al final del día
tienen que ser parte de un proyecto propio y obviamente un proyecto de buen vecindario. Muchas gracias, Carlos Heredia, profesor, investigador del CIDE. Saludos fuertes. Jimena Céspedes, muchas gracias a Metrix, como siempre, por la información. Y mi querido Amado, un abrazote fuerte, como siempre. Saludos, amigo. Nos vemos aquí el próximo martes a las 9 en Mesa Horizontal, donde todos tenemos Hasta algo que decir. luego. Yo soy Armando Ríos Peter. Les mando un abrazote fuerte a todos. Armando.